Muchas gracias. Hola. El gobierno les ha prometido viviendas durante mucho tiempo. Ya un momento en el que ellos ya no creen en que van a recibir, entonces es bien difícil para nosotros como técnicos llegar. ¿Es la punta de lanza de los promotores sociales o cómo? Bien, sí, es uno cuando se integra a estos procesos, se integra, por ejemplo, en este barrio, tengo que contar que había también, no sé si se oye, ¿no? Que había también un grupo que, bueno, se mete en estos procesos porque no había otra alternativa. Otros con convencimiento sobre la situación y otros no. Entonces, para nosotros, por ejemplo, fue muy importante elaborar estos talleres de interaprendizaje y empezar con el juicio a la vivienda social, porque al hacer ese proceso se va percibiendo las mentiras, ¿no es cierto?, de estas políticas tradicionales, las promesas, la imposibilidad con respecto al gran déficit habitacional a poder alcanzar a esto. Y entonces se empieza a comprender no solamente que está mal, hay problemas en el diseño, en el desfasaje uso-diseño de las cuestiones, sino que hay problemas en la forma en que se implementan estas políticas y que de una actitud pasiva, individual, nunca se va a alcanzar a poder transformar estas políticas. Entonces, esta situación donde se analizaba esta problemática, digamos, en los barrios que ya tenían este tipo de políticas, llevó a justamente esta reflexión profunda y a empezar a ver que la única salida era trabajar en forma organizada y en procesos cooperativos autogestionarios. Este barrio impuso en cierta forma o popularizó esta forma de trabajo que también en la localidad había otro grupo que también lo estaba haciendo, pero que considero desde mi perspectiva que este barrio logró imponer esa visión política. Y bueno, y se da así, en estos procesos que tienen que tener un componente de fortalecimiento de capacidades importante, porque tienen que estar empoderados los grupos sociales para poder hacer estas acciones. Bueno. Sí, Gustavo. Mira, solamente quiero a la pregunta del compañero, quiero mencionar que el profesional tiene muchas maneras de acercarse a este tipo de demandas de la población. A veces es porque existen grupos sociales que están buscando alternativas para mejorar sus condiciones de vivienda, del hábitat. Y entonces es ahí donde ellos demandan la entrada de algunos técnicos de alguna forma, o de los técnicos acercarse a grupos que tienen ese trabajo. Ahora, los técnicos por sí solos es muy difícil. Ellos requieren de alguna manera, a veces ser parte de organizaciones civiles, de grupos cooperativos, o sea, en la que hay un acercamiento y hay posibilidades de identificar ese tipo de demandas de la población. Por ejemplo, en unos momentos hace muchos años, cuando no teníamos demanda, había trabajadores sociales que iban a los barrios, detectaban la situación y empezaban a trabajar para poder hacer surgir de la población la inquietud y además el saber y conocer que pueden caminar para encontrar este tipo de soluciones. Pero como lo dices muy claramente, esto implica la necesidad de organizarse, la necesidad de poder desarrollar su empoderamiento, pero yo sigo creyendo mucho que
Los técnicos mismos solos es muy difícil, es complicado. Tienen que estar más articulados, ¿no? De alguna manera a grupos que demandan esta situación y organizar grupos de trabajo que están cercanos a este tipo de demandas, porque a veces surgen de los gobiernos, a veces surgen de las propias organizaciones y a veces están presentes en los barrios, pero es necesario hacer un trabajo para poder abrir a esa situación. ¿Se oyen? Sí, Gustavo. Nada más. Sí. Bueno, hay otra mano levantada. Voy a abrir su micrófono. Romina. Hola. Romina. Sí, hola, ¿se escucha? Sí, te escuchamos, sí. Hola, buenas. Yo tengo como dos consultas que hacer o dos cosas que me gustaría saber. La primera es, entiendo por lo que nos explicas que la problemática se levanta desde las personas, desde estas manifestaciones sociales y esta promesa política que un poco se cruza y a partir de la manifestación social es cuando se ven un poco obligados a tener que responder a partir de esta promesa. Entonces me gustaría saber cómo fue el proceso o cómo se llegaron a insertar en este grupo interdisciplinario, si fue a partir de una demanda de la misma comunidad o fue una decisión desde el Estado que decide que esta demanda habitacional se debería abordar de una manera más integral y viendo como esta otra forma de poder responder. Eso para entender un poco cómo se logra hacer este cruce entre lo estatal, la comunidad y que hay esta intención de poder hacer un proceso que es más largo, que se traduce en una mejor calidad, pero que también demanda o eventualmente podría demandar más recursos. Y lo otro que me gustaría saber es que aparecen estos dos grupos sociales que son muy diferentes, los mapuches y las personas sin techo, y me gustaría saber cómo logran ellos, o sea, ellos se encuentran a partir de estas protestas y cómo logran juntarse y un poco aunar conceptos, si es algo que en la medida que se desarrolló el proceso de diseño, ellos se fueron cohesionando, o si en realidad fue algo que un poco tenía que ver con las necesidades y se vieron un poco obligados, cuál es como está en el momento de encontrarse y que puedan llegar a tener efectivamente una comunidad multicultural al final de este proceso. Eso quisiera saber. Son varias cosas. Eso nomás. Bueno, muy interesantes las preguntas, pero bueno, va a llevar su tiempo. Voy a tratar de contestar rápido. La primera pregunta que planteaste, los procesos de incidencia en política, o sea, ¿qué buscan? Transformar las condiciones de situaciones inequitativas y violaciones de derechos. ¿Qué pasaba en la Argentina y sigue pasando? Muchos de los pobladores originarios tienen la promesa de que le iban a restituir su tierra. Sin embargo, esas tierras están tomadas, por ejemplo, en este caso, dentro de un parque nacional y ocupada por el ejército argentino. Entonces, un reclamo histórico de la comunidad mapuche curruinca. A su vez, los vecinos sin techo, ellos sentían la problemática tremenda de no poder acceder ni a un alquiler, y estamos hablando de una zona de clima extremo, con lo cual, si no podés acceder a un alquiler, o tenés que vivir en una vivienda precaria, en una zona, como vimos, de riesgo, Sí. obviamente había una necesidad muy fuerte. Entonces, estos dos grupos que venían con estos reclamos conviven en una comunidad de 30.000 a 35.000 habitantes y se dio otro factor. Había una radio, la radio Pocahuyo, una radio intercultural que empezó a unir estas dos protestas porque iba planteándolas, ¿no? en la misma radio. Y ahí obviamente siempre hay personas que visualizan esta posibilidad
política y estratégica de articulación entre los vecinos sin techo y la comunidad mapuche, y obviamente surge inicialmente esta articulación de una necesidad de ambos, una necesidad extrema, digamos, de los dos sectores, los otros históricas y las otras extremas. Entonces empezaron a ver que si ambos se articulaban y hacían esta propuesta de un barrio intercultural, iba a ser muy visible porque es una idea muy atractiva, muy estratégica. Y da la casualidad que cerca de la localidad va este expresidente Kirchner a la zona y ellos se lanzan ya con esta idea, ya estaban articulados obviamente, ya habían hablado entre ellos, sobre la idea de este barrio intercultural, y ahí es donde se genera la propuesta, la promesa, digamos, de alguna manera. Pero los vecinos obviamente no se quedan con eso, siguen insistiendo, hablando, tienen los contactos de quienes eran los responsables indirectos políticos para hacer cumplir este tipo de acciones, y se van a Buenos Aires. En Buenos Aires hacen una pequeña manifestación, hablan en el Congreso, bueno, empieza a haber toda una movilización para lograr esta cuestión, y que incluso la gente, la persona, digamos, que era intendenta, les había dicho, pero nunca lo van a lograr. Y ellos insistiendo, lo lograron, y lograron un financiamiento de un programa nacional que en esa mesa política donde intervenía el municipio, lo gestionaron el barrio intercultural con el municipio y este recurso de la nación. Ese recurso de la nación era para hacer un anteproyecto sobre este barrio, para ver si era factible, la factibilidad de construir este barrio. Y entonces se arma con estos recursos, se contrata a estos 11 profesionales. Obviamente era un programa todo enlatado, vertical, donde esperaba objetivos concretos de cada consultor, todo por separado y todo lo demás, pero eso abrió esta posibilidad donde se pudo juntar, digamos, este grupo de profesionales. Son oportunidades que son a veces únicas, digamos. Y bueno, así es como lograron hacer digamos, esta posibilidad de hacer el barrio, ¿no? Los recursos para hacer el barrio. Y después fue un proceso permanente de incidencia. Con respecto a los mapuches y los sin techo, que sí son obviamente diferentes, pero digamos, se unieron inicialmente en eso. Puedo decir que durante el proceso de diseño se siguió trabajando, pero fue evolutivo. Al inicio, digamos, por ejemplo, antes de empezar el barrio donde se arman esos acuerdos, había un lonco, que son el dirigente político de la comunidad mapuche, que estaba totalmente de acuerdo, y con ese lonco trabajaron talleres internos antes del proceso de diseño, donde trabajaban estos aspectos, ¿no? Y posteriormente de esos acuerdos, cuando empezó el proceso de diseño participativo, cambia de lonco. Ese lonco, por ejemplo, no estaba tan de acuerdo, no iba a decir que no, pero tampoco que sí, entonces dejó que fueran los mapuches que estaban ya en la ciudad, no los mapuches que estaban en las comunidades. Pero lo mismo se hizo todo el proceso de diseño participativo, y ya cuando se fue concretando, entonces ahí todo el mundo quería, y ahí en el mismo proceso de construcción se siguió trabajando la interculturalidad, y sobre todo ahora que están conviviendo en el lote, y entonces es una oportunidad mayor para poder trabajar esta interculturalidad. Como digo, es evolutivo, y esa evolución se ve hasta en las obras. Van a tener en una de las clases un taller donde están analizando hoy en la actualidad cómo ven este proceso de interculturalidad. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bien. Me parece que hay una última pregunta. Es de Alejandra Membreno. ¿Alejandra? Sí, hola, buenas tardes. Sí, hola, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Sí.
Bueno, gracias. Yo tengo dos preguntas. Una es bueno, entiendo desde el sábado pues que nosotros no debemos entendernos como seres todólogos y omnipotentes que controlan el proceso o que pueden tener conocimiento acerca de todas las áreas, pero me surge una duda en qué papel podemos tener nosotros como técnicos, diseñadores en este caso, cuando, por ejemplo, dentro de las comunidades o de las familias con las que nosotros podríamos trabajar, existen ciertos poderes fácticos que dominan un montón la percepción que la comunidad puede tener acerca de sus necesidades y además de eso un poco restringen que se puedan visualizar bien y que pueda haber un proceso igual y como igualitario para todos los miembros, no sé si me explico, porque por ejemplo aquí en mi país lo que pasa es de que a veces, por ejemplo, los líderes comunales o las personas que son directivos de organizaciones, pues también tienen un mal uso de su poder, entonces también a veces sesgan un poco la opinión o el diagnóstico que uno podría obtener de su parte para guiar el proceso de diseño participativo, ¿verdad? Entonces, la pregunta es ¿qué parte tenemos nosotros para poder evitar este tipo de conflictos desde nuestra función, ¿verdad? Además del apoyo que, por supuesto, se puede tener desde otras especialidades como trabajadores sociales, promotores, psicólogos. Y la otra pregunta es que en una de las diapositivas tú nos mostrabas el proceso de los talleres que se siguió, ¿verdad? Entonces, uno de los puntos que se trató era de la infraestructura y servicios básicos. Entonces, por ejemplo, cuando uno trabaja en lugares en los que hay mucha necesidad de infraestructura para gestión de riesgo, por supuesto que es un proceso un poco más técnico, ¿verdad? Es decir, en cuanto a muros de retención, qué sé yo, e infraestructura así, ¿cómo es? ¿Cuál sería idealmente nuestra posición como técnicos para que no se sienta relegada la comunidad o las familias involucradas en este proceso que es un poco más técnico, además de que también a veces no existe una conciencia, por ejemplo, quizá se ve hasta con familiaridad, quizá el riesgo en el que estas personas viven, como ya quizás se acostumbraron a vivir con él o ya tienen maneras propias, ¿no? de adaptación. Entonces, ¿cómo se puede trabajar esto un poco para que también ellos se sientan involucrados en el proceso, a pesar de que es un poco más técnico? Bien, muy buena pregunta. Bueno, creo que en el proceso de descripción de este caso fui planteando metodologías, métodos, técnicas, dinámicas, ¿no? En esa metodología, en ese abordaje, justamente se busca dar poder a aquel al que no lo tiene, tanto, digamos, a la organización social como dentro de la organización social. E incluso esta democratización del trabajo de los técnicos, ¿no? Esta búsqueda de espacios de interaprendizajes, donde en esos interaprendizajes donde se generen críticas concretas sobre estos aspectos, hacen y dan poder a los distintos actores para poder plantear sus elementos. Por decir, ejemplo, cuando planteábamos esto, el concurso de Construyendo Sueños, ¿qué estábamos haciendo con eso? Estábamos planteando que la familia en su totalidad discutiera cuál era el sueño que tenía para su vivienda. Generalmente venían y nos decía el varón, pero si yo ya sé todo. Y la mujer decía, pero ¿y qué sabes qué digo yo? Y el hijo, y yo también, y entonces entraban a discutir. Bueno, justamente es lo que tienen que plantear entre ustedes y siempre considerando los acuerdos previos. Entonces, las metodologías es lo que te permite distribuir, hacer equitativo el poder. Por ejemplo, en este caso, ellos no querían llamarse líderes, sino coordinadores barriales. Y además los coordinadores barriales se entrenaron en su rol. Se entrenaron, fueron
fueron trabajando qué era el rol de coordinador, hasta dónde podían hacer una cosa, hasta dónde podían hacer otra. Y si ustedes prestaron atención, también el procedimiento se trabajaba transdisciplinariamente, ¿no es cierto? Después se trabajaba interdisciplinariamente y se consultaba en esta coordinación o dirección cooperativa, que eran más o menos 20 a 25 miembros. Con ellos después se trabajaban los instrumentos y ahí recién se iba a los talleres asamblea, donde ahí todo el mundo tenía el poder de decisión y la decisión fundamental y formada, la que quedaba como acuerdo, era la que se tomaba en asamblea. Entonces, todos esos procesos metodológicos, todas esas cuestiones donde van interviniendo nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes, donde se amplía el campo de acción para que no repitan cosas estereotipadas, cosas donde se repite el poder, ¿no? Entonces, eso te permitía este tipo de trabajo. Con respecto a la segunda pregunta que planteabas, que era más llevado a las cuestiones técnicas, por ejemplo, nosotros trabajamos con opciones, a algunas le poníamos opciones que eran verdes, amarillas y rojas. Las verdes eran que técnicamente eran factibles distintas opciones. Las amarillas eran algunas opciones que tenían algunos cuestionamientos técnicos que podrían llegar a discutirse en procesos de incidencia y por lo tanto podían llegar a ser cambiados. Y en roja eran elementos que no se podían cambiar técnicamente porque podían poner en riesgo la vida o técnicamente no eran factibles, etcétera, etcétera. Entonces, el rol profesional es muy claro. Tienen que duplicar y triplicar el trabajo que hace un diseñador tradicional, porque tiene que plantear esas opciones y tiene que trabajar, hacer especificaciones técnicas que le permitan a la gente comprender incluso las cuestiones técnicas y ser parte de la toma de decisiones. E incluso es muy importante el convencimiento de la gente cuando hay que transformar, por ejemplo, una normativa que no tiene su razón de ser. Muchas veces los talleres se terminan haciendo en lugares donde son funcionarios que tienen que tomar esas decisiones y se los involucra dentro del proceso. Entonces, para nada se desdibuja el rol de los profesionales, sino que justamente hay un esfuerzo mayor, por un lado, por explicar pedagógicamente distintas opciones, pero también para construir una reflexión crítica que incluya las opciones, la cuestión local, los conocimientos locales, los conocimientos de otras disciplinas y entre todos volver a resignificarlo. Entonces, la síntesis de lo que te contesto es que creo que hay que tener muy en claro metodologías, métodos, técnicas y dinámicas que te van a permitir justamente estos planteos que estás haciendo, que son planteos difíciles, obviamente. ¿Puedo hablar? Sí, ¿Puedo comentar? Mira, me parece muy interesante la pregunta. Además de estar de acuerdo totalmente contigo en ese sentido, yo quiero hacer ver una cuestión. Primeramente, bueno, en mi experiencia nuestra, siempre trabajábamos como grupo, como ONG, y hacíamos generalmente un análisis sociopolítico de la comunidad con la que estábamos para detectar precisamente cuáles son los papeles o los actores que estaban en el momento de inicio, de alguna manera, independientemente, digamos, del proceso que se tiene que seguir para lo que se planteaba, es decir, cómo construimos un proceso más democrático, que no siempre es fácil. Partimos de sociedades muchas veces en las que la gente no tiene una práctica democrática o no se sabe muchas veces cómo es, y muchas veces ciertos líderes tienden de alguna manera a tener un control de ciertas cosas. Pero eso hasta cierto punto se puede trabajar o no trabajar. Eso es un asunto variable de alguna manera en ese tipo de cuestiones. Inclusive podemos encontrarnos situaciones. Una vez nosotros llegamos con una comunidad y empezamos a discutir el problema de la tenencia de la tierra. Y entonces hicimos ver a la gente las diferentes modalidades de tenencia. Pero los líderes políticos habían decidido que tendría que ser una forma de propiedad colectiva. Pero cuando la gente vio otras alternativas no estaba de acuerdo.
no estaba de acuerdo. Y eso es un problema, porque inclusive muchas veces hay un problema de que la gente tiene que tener conciencia. Tampoco son decisiones que, aunque políticamente parezcan muy avanzadas, la gente no está ni quien las quiere en ese momento ni está de acuerdo con ellas, ¿no? Entonces hay problemas de fricciones también en ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, entonces en esa situación, de alguna manera, yo creo que es necesario también tener esta noción de... Ahora, los técnicos diseñadores, hay que recordar que estamos hablando de un proceso que tiene producción social del hábitat, casi todo lo que se habla es producción social del hábitat, pero hay una parte en la que es el papel de los diseñadores, pero que están insertos en todo este conjunto de situaciones, ¿no? Y participan como parte. Momentos se participan más y participan menos, de alguna manera, en ese tipo de cuestiones, ¿no? A veces puede ser los que participan en todo, como el caso de Mariana Enet, pero no siempre son en esos casos de esa situación, ¿no? O quien coordina o quien hace ese tipo de cuestiones. Entonces, nosotros tenemos que ver también ese tipo de situaciones. Y esto, hay una cosa que me preocupaba de la expresión de la compañera. Querer pensar que los arquitectos o los técnicos sabemos qué hacer con las cosas. Por ejemplo, la discusión que decía que el momento de un problema de riesgo es un problema de técnico. Es en parte un problema técnico, pero hay que plantear, como decía Mariana, las opciones y la gente las tiene que entender. La gente puede participar en todos los aspectos técnicos. De alguna manera hay que explicárselos. No hay nada que no se pueda. Recordemos que la técnica es cultura. No hay una verdad absoluta. No existe. Es un mito creer que existe la verdad técnica. Entonces eso también esto es muy importante que los técnicos lo tengan claro para no presumir que ellos están cuidando que la gente tenga opiniones correctas. No hay opiniones correctas, hay opiniones posibles, de acuerdo a los supuestos que la gente, el grupo está tomando en cuenta. Por lo tanto, esto es muy variable. Entonces yo creo que es importante tomar esta situación también de alguna manera. O sea, estos procesos son complejos y los papeles que se tienen que ver. Entonces, no, digamos, hay que tener por eso también claro las teorías, los conceptos que se están manejando para entender cómo se trabaja en esta situación. Bueno, eso sería todo lo que yo diría. Mucho más claro. Gracias por los comentarios de ambos. Me parece que tenemos un par de preguntas más. Alejandra Lara. Hola. Hola, buenas tardes. Pues yo nada más tengo una pequeña pregunta. Y bueno, es que en esta parte del diseño participativo entiendo que hay profesionales que intervienen y complementan su trabajo con base a sus competencias. Solo que no me queda muy claro quiénes son estos actores, quiénes deben de ser, aparte de los arquitectos. Bueno, no tengo experiencia previa en la parte del diseño participativo, entonces si yo en algún dado caso, bueno, digo, no es para eso, para poder ejercerlo, ¿quiénes son los actores, además de los arquitectos, que deben de participar en estos proyectos con base en el diseño participativo? Bueno, a ver, en el diseño participativo, el diseño antiguamente, digamos, los primeros periodos que se trabajaba desde las organizaciones no gubernamentales, solían trabajar arquitectos, trabajadores sociales y el grupo de base. Sin embargo, la problemática del hábitat fue aumentando, es decir, como ustedes vieron en este caso, un problema de disputa de la tierra producto de un negocio especulativo internacional, digamos, de turismo de alta gama, que incide en el valor de la tierra, los alquileres, y lleva al déficit habitacional. Entonces, ¿cómo no considerar también a estos actores o los actores que realizan o están encargados, deberían estar encargados de gestionar el suelo y los precios de los alquileres y los distintos aspectos? Por lo tanto, en este proceso de diseño participativo en particular, se consideraron diversos actores que tendrían que ver directa o indirectamente con la problemática.
cada caso es particular. En este caso es sumamente multiactoral porque estamos hablando de un problema de restitución de tierras a pobladores originarios, estamos hablando de un impacto de un negocio turístico internacional de alta gama que incide en el costo de la tierra y de los alquileres y de las viviendas y que va generando un déficit muy importante dentro de una comunidad como un efecto de ese mismo negocio. Por lo tanto, imagínense, si nosotros no hacemos un diagnóstico correcto, sistémico, integral y holístico de cuál es la problemática y creemos que es solo la vivienda, nos vamos a quedar con la punta del iceberg o el efecto, nada más. Y entonces cuando querramos intervenir en eso, solamente vamos a intervenir en el efecto, como estaba haciendo, fíjense, la política del gobierno local, que iba solo hacia vivienda, y hacia vivienda ¿en dónde? Extendiendo cada vez más la ciudad, comprando chacras, extendiendo la infraestructura y favoreciendo esos barrios cerrados que estaban extendiendo esta ciudad y que la usaban como parásitos a la ciudad, no como una forma interactiva. Entonces, ahí es donde va un buen análisis de diagnóstico, donde incluye actores que están luchando por la posesión de esa tierra, las redes de esos actores, los intereses que esos actores tienen, y a su vez hacer una muy buena lectura de qué actores están perjudicados por eso y pueden ser aliados, aliados asociados y aliados estratégicos en la lucha por la gestión de la tierra, la vivienda y la sustentabilidad. Y entonces, en base a esos elementos, es como estos grupos que pueden ser minoritarios, que pueden estar presionados por estos mercados, tienen mayor fuerza para poder, fuerza y visibilidad para poder intervenir. Por eso la mesa de política, por eso la ampliación de la mesa política, por eso la búsqueda de distintos actores y su articulación. Ese es, espero haberte contestado. Sí, sí, muchas gracias, me queda más claro. Sí, ahora tenemos una última pregunta. Alejandra de Bonis. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Sí? No sé si soy yo. Ah, sí, soy yo. Sí, sos vos, Alejandra. Sí. Es que no. Sí, perdonen, pero la tecnología no es lo mío. ¿Y qué? ¿Me escuchan todos? ¿Y Todos. vos sola me puedes contestar, Mariana? Sí, yo y Gustavo, podés hacernos preguntas cualquiera de los dos, Gustavo Romero. Y puedo contar, porque yo soy la arquitecta que también estuvo durante años en el barrio intercultural. Claro que podés comentar. Digo, no es una pregunta, pero sí me gustaría ampliar, porque yo entré al barrio intercultural cuando se consiguió la tierra y ya estaba la primera etapa del diseño participativo realizada, ¿no? Ya se habían llegado a las etapas de anteproyecto, tanto del urbanístico como de las tipologías de vivienda. Y llegaba la etapa de bajar todo esto a la tierra, ¿no? Empezar a construir. Y lo que quiero enfatizar es que yo entré en una organización totalmente como empoderada y que me iba marcando como lo que iban queriendo. Yo al principio digo, bueno, soy herramienta de la organización y digo, cuando entré ya los equipos técnicos en la etapa esta del financiamiento, del anteproyecto y del UMPRE, para el diseño participativo que realizó el anteproyecto, se había terminado y bueno, se terminó ahí también la plata para los técnicos, ¿no? Sin embargo, lo que quiero decir es cómo quedó la organización de Fuerte después de un proceso de diseño participativo que pudo seguir gestionando y así consiguió la plata para las viviendas
y las dificultades fueron muchas, porque hay mucha preocupación por el tema de cómo realizar las cosas, ¿no? Y la verdad que es pura, no fue nada fácil porque no son procesos que estén fácilmente financiados. Entonces, buscarle la vuelta a la financiación llevó, por ejemplo, para bajar este proyecto a la tierra, necesitábamos un diseño del proyecto, de pasar de anteproyecto a proyecto y de diseñar también todos los servicios. Para todo ese diseño se precisaba seguir financiando otro equipo técnico que no se consiguió. Entonces, la organización estaba tan fuerte que lo pudimos hacer casi sin técnicos, digamos, ¿no? Conseguimos un agrimensor que nos enseñó a usar un GPS, no un GPS, sí, es un GPS que te conectás para saber dónde estás parado en medio de la montaña. Dibujamos el plano y lo fuimos marcando con la organización. Y así pudimos pasar toda una instancia de no financiamiento hasta que la misma organización, o sea, se fueron armando cooperativas de trabajo, llegó plata para hacer las viviendas, como digo, no para hacer los servicios ni para la planificación urbana, pero sí para las viviendas. Entonces se comenzó con las viviendas y eso también siguió fortaleciendo tanto a la comunidad mapuche como a los vecinos, porque ambas organizaciones empezaron ya a tener la experiencia de tener que construir juntos. Eso fue todo, bueno, eso fue como casi todo un apoyo de técnicos sin financiamiento. No digo que esté bien, pero fue así en ese momento, hasta que nos dimos cuenta que teníamos que crecer más todavía y se pudo armar el tema del clúster, ¿no? Digo como que el clúster de vivienda fue como otra apuesta más de también comprometer a más actores. También comprometimos hasta los corralones privados para conseguir mejores precios. Bueno, comprometimos a más actores dentro de nuestro proyecto. Y cómo esto de comenzar con una organización fuerte, pero después le atraviesa un proceso de diseño participativo, cómo después va encontrando solo, aunque no tenga la plata, va imaginando y encontrando los mecanismos para generar más propuestas que también en algún momento le vuelven a traer el financiamiento, ¿no? De todas maneras, me parece importante acompañar, o sea, hubiese estado muy bueno seguir con talleres y con procesos de diseño participativo, porque las tipologías se seguían cambiando, o sea, en un momento ya tenían como la dinámica de seguir haciéndole el juicio hasta nuestras propias viviendas, pero no teníamos talleres para sostener eso, ¿no? Así que bueno, esa es un poco una parte de lo que les quería compartir, que no sé, a lo mejor es más de dificultades que de otra cosa, pero así todo se pudieron hacer 8 tipologías de viviendas y ya como dice Mariana, hay entre 80 y 90 familias viviendo y se siguen construyendo viviendas, ¿no? Y marcando lotes. Así que bueno, eso era lo que en parte les quería compartir. ¿Se escuchó, Mariana? Genial, Ale. Yo creo que lo que vos has planteado es esto que explicábamos, de que estos procesos donde se generan interaprendizaje, fortalecimiento de capacidades, donde se involucra efectivamente a los distintos actores en el desarrollo de los proyectos, es como decís vos, quedan empoderados, queda un fortalecimiento organizacional, saben qué es lo que quieren y se creen y pueden saber cómo incidir y cómo
seguir trabajando. Son procesos complejos, ¿no? Es lo que yo planteaba, que Morin sostiene que es el bucle recursivo, es decir, y estos procesos autopoéticos que hablan de estas organizaciones que llegan a un momento que adquieren capacidades con las cuales siempre van a sortear estas dificultades porque tienen capacidades para hacerlo. Y eso es uno de los efectos más fuertes, ¿no? Que se puede pensar en los procesos. Sí. Digo, tan fuerte es eso que la organización misma que tiene, digo, no sé si yo lo comparto acá, pero que fue otorgada una beca para la organización y ahora la organización decide capacitar a una técnica, digamos, ¿no? Para hacer esto, ¿no? Para hacer la diplomatura en diseño participativo. Digo, tanto empoderamiento, nada, recibe la gente, ¿no? Sí, sí. Bueno, y el procedimiento también fue participativo y lo decidieron en la asamblea, que eso también habla de cómo tienen totalmente claro sus procedimientos democráticos, ¿no? Y todo eso no es que se genera solo con el proceso de diseño participativo, obviamente hay un grupo humano que ya venía con una forma de trabajo, solo que el diseño participativo debe tener la habilidad de articularse a ese proceso de producción y gestión social del hábitat en aquellos aspectos y potencialidades que lo van a hacer más fuerte, ¿no? Y entonces esas características se potencian aún más. Esa es yo creo que la habilidad de un buen proceso de diseño participativo es saber observar, detectar eso y poder trabajarlo. Uh-huh. Bueno. Ya no hay más preguntas, Mariana. No sé si prefieras cerrar ya la sesión. Bueno, vamos a cerrar la sesión. Yo les tenía preparado también un videíto que es ¿No la me misma. oyen? Es la misma. ¿Sí? Hola, Gustavo, ¿querías hablar? ¿No me oyen? Ahora sí. Gustavo. Hola, hola. Tengo cortado, estoy cortado. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí, te oímos. ¿Me oyen a mí? ¿Me oyen? Sí, te Perdón, oímos. ¿me oyen? Sí. Perdón, es que me cortaron desde la anterior pregunta. Y yo quería hacer ver una cosa que me parece importante de lo que preguntaba la compañera. Como yo les decía, este es un caso de los más complejos de diseño participativo en un proceso de producción social del hábitat muy complejo. Pero hay otros casos de muchos tipos. Hay, por ejemplo, procesos que son básicamente solo de diseño participativo. Es decir, un grupo que ya tiene un financiamiento, que ya tiene una decisión, que ya resolvió una serie de cosas por diferentes situaciones, puede haber varios caminos, y hay que efectuar un proceso de diseño. Y ahí entran básicamente los técnicos de diseño, pero también se requiere el apoyo para las reuniones, los talleres y los trabajos de diseño participativo, en que el objetivo ya no están peleando ahí todavía búsqueda de autoridades o búsqueda de financiamiento o cambio de políticas, están trabajando específicamente. Entonces ahí los técnicos es donde entran, porque me da la impresión de que muchos técnicos se angustian porque ellos no tienen que hacer, no son ni tan capacitados muchas veces, ni tienen las posibilidades de armar estas complejidades de alguna manera. Por eso yo creo que tienen que ser parte de otros grupos que puedan abocarse más o menos a este tipo de cuestiones, aunque habrá algunas gentes que son capaces de poderlo hacer, pero son excepcionales. Bueno, entonces esto es una cuestión que es importante de alguna manera de entender, porque y hay muchísimos trabajos en los cuales hay que hacer diseño participativo, en lo que ya vienen de una producción social del hábitat, pero ya hay la decisión de diseñar, o vuelvo a repetir, no hay producción social del hábitat propiamente dicha, aunque van a aparecer algunas cosas, ya hay que diseñar de alguna manera en ese tipo de cuestiones.
Ahora, otra cosa muy importante, nosotros necesitamos que los que están involucrados en los procesos de diseño participativo tengan una reflexión crítica sobre el hábitat y sobre su entorno y sobre todas aquellas cosas que les preocupan, que les tienen que preocupar, y no solamente su proyecto concreto, porque de otra manera nos veríamos limitados. Y también quiero decir que en lo sustentable no solamente pueden ser ecotécnicas, tiene que hacerse una reflexión crítica desde cuánto es la huella ecológica que crean los edificios, las viviendas, cómo se producen los materiales, qué gasto energético tienen los materiales, qué conviene uno u otro, de alguna manera, cuál es el costo de mantenimiento. Todo eso tiene que ver con lo sustentable. Entonces es ahí donde creo que también se requiere un conocimiento de los técnicos para poder dialogar con la gente, no para imponer o creer que ellos tienen la solución, sino para dialogar estos conocimientos y la gente asuma. Tenemos muchos ejemplos, ya lo he comentado, de ecotécnicas que se hicieron en México y en otros países, que ya no sirven porque la gente nunca participó, nunca tuvo que tomar decisiones. Entonces no se trata de tener la solución, no existen las soluciones, sino existen los diálogos posibles. Creo que Mariano lo ha explicado en ese aspecto. Me importaba hacer esta aclaración del espectro que existe, desde los proyectos que tienen que enfrentarse a muchísimas cuestiones como el que se les acaba de explicar, hasta proyectos de diseño participativo, en los cuales también hay que hacer una reflexión crítica. Bueno, excelente, Gustavo. Ya se nos ha pasado un poquito la hora. Quería decirles que van a tener un video Sí. sobre este caso, con algunos videitos incrustados donde van a poder ver en acción a la gente discutiendo sus propuestas con los técnicos. Van a poder ver lo que opina varios de los dirigentes e incluso una política local sobre el proceso de los vecinos sin techo, donde se visualiza el efecto que tiene este tipo de trabajos a diferencia de los proyectos tradicionales. Van a poder tenerlo, no lo pasé acá en este medio porque no da para poner videos, se hubiera caído mucho la comunicación, pero lo van a poder ver si tienen ganas. Mañana les va a quedar incrustado en su plataforma. Además, decirles que empezamos la semana donde vamos a tratar justamente estos temas que planteaba Gustavo. ¿Qué es la participación y qué es la sustentabilidad? Palabras totalmente opuestas según el enfoque y la comprensión que se haga de ellos, y vamos a ver cómo se ha aplicado eso en este caso para tener la excusa de discutir en profundidad esa situación. Y los esperamos el sábado para seguir debatiendo estos dos grandes temas centrales. Entonces, si no hay más preguntas, les agradezco a todos la participación, las preguntas súper interesantes y, bueno, seguiremos intercambiando y debatiendo en este espacio virtual. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias.